¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Bueno, para tener la charlita, el intercambio de opiniones, las conversaciones que solemos tener todas las noches a esta hora. Hoy no estoy de frente a la cámara. Lo que están viendo, obviamente, es una caja de herramientas. Pero adentro están las herramientas que yo utilizo cotidianamente en lo que es plomería para el hogar. Quiero que quede claro eso, plomería para el hogar, que es distinto a lo que se puede utilizar en una obra. Obviamente, cuando surgen determinados trabajos en un domicilio, lo que yo hago es llevar aparte la masa, los cortafierros, la moladora, la agujereadora, los alargues, las terrajas. Todo eso forma parte de otra caja que por ahí sería para trabajos de plomería un poco más avanzados, donde ya interviene quizás también la albañilería. En esta caja vamos a encontrar lo que utilizo habitualmente cuando voy a hacer un service, hasta un cambio de termo, una limpieza en una estufa, el mantenimiento preventivo y correctivo del hogar. Quería hacer esa aclaración porque no va a faltar quien diga con acierto, Tano, pero ¿cómo puede ser que no lleves esto o lo otro? Claro, sí, pero esta es la caja primaria cuando a uno lo llaman con una determinada situación y no sabe con qué panorama se encuentra. Generalmente cuando son trabajos más grandes, uno va, habla con el cliente previamente, se interioriza de cómo es la situación y después, cuando es el día pactado, se lleva esta caja, si fuese necesario, y las otras herramientas. También tengo un bolso con un equipo básico, pero bueno, esta es la caja oficial de plomería, llamémosle, que a veces suele tener modificaciones y por ahí estén faltando algunas cosas que las tengo en la otra. Lo que pasa que bueno, la manija no resiste tanto peso y tenerla toda completa a veces es, al divino botón, como quien dice. Una vez aclarado esto, muchachos, vamos a abrirla porque ya algunos deben haber dejado de mirar, dado que hace 2 minutos y medio que estoy hablando a una caja de herramientas. Vamos a abrirla y bueno, vamos a ver el surtido y más o menos voy a hacer una descripción de para qué utilizo cada cosa. Bueno, vamos a ir separando sellarroscas Hydro 3, que no le falte nunca, más allá de que el cliente tenga que comprar el necesario para el trabajo, pero que no le falte nunca. Con el de un cliente reponen el del otro y así. La primera inversión siempre la hace uno. Esto, cinta aisladora, no puede faltar, dado que por ahí tengamos que cambiar una bomba periférica, una bomba centrífuga. Se puede encontrar un plomero con situaciones de electricidad y hay que tenerla. No puede faltar, lo mismo que el teflón. Este es un teflón de alta densidad. Bueno, aclarado eso, acá vemos un elenco de llaves que créanme que están las medidas necesarias. Cada vez que necesito sacar una tengo que aflojar el precinto, aunque no lo crean, para que no anden desparramadas por la caja, porque bueno, a veces los lugares son escuetos y no me gusta generar desorden en los domicilios donde uno trabaja. Entonces están todas las llaves juntas y están las medidas necesarias para hacer una limpieza en un termo, una limpieza en una estufa, por ejemplo, cambiar una monocomando. Mis colegas, los plomeros, los entusiastas de todo esto saben que las monocomando a veces llevan, a veces no, todas, pero a veces llevan 2 bulones o dos varillas roscadas con tuercas de 8 milímetros, con tuercas de 6 milímetros. Estoy hablando del hilo de rosca, o una central con por ahí 8 milímetros y bueno, la llave que corresponde es la de 13. Bueno, un surtidito como para hacer ese tipo de service. Cambiar una termocupla,
Esto es lo que se necesita. Están más o menos todas las medidas necesarias. Esta que está afuera, y notarán que es un poquito más gruesa, si bien es una Stanley de 2 bocas, de 3/4 y 5/8, yo la utilizo para apretar lo que es las virolas de los caños de 3/8. Encaja perfecto. Y estas para las virolas de 5/16. Obviamente es la llave ideal, dado que es ancha y en una tuerca de bronce se puede trabajar muy bien. Siempre tuve la costumbre de trabajar esas virolas con esta llave o con alguna otra de este tipo, aguantando la entrerrosca, o sea el hexágono de la entrerrosca, con una llave francesa. Bueno, martillito chiquito. No, soy de los que cree que los martillos son para los clavos, pero bueno, de vez en cuando hay que pegar un golpecito en algún lugar, como para que algo se desacople, o bueno, tomando las medidas del caso con algún taquito de madera. Pero bueno, un martillito siempre hay que tener en la caja de plomería, más allá de que en otros trabajos uno lleve una masa, que abro paréntesis, para mí la masa ideal es la de 1,5 kg, pero bueno, cada uno tiene su gusto, distinto es el que está todo el día picando, obviamente va a preferir la de 1 kg, 1,25 kg. Yo para las canaletas, y créanme que hice muchísimas canaletas, es más, ya les estoy escapando un poco, para mí la que va es la de 1,5 kg. Martillito para trabajar con este tipo de cinceles, o sea, estos cortafierritos son muy útiles a la hora de tener que desarmar una llave de paso que por ahí quedó con exceso de material, y bueno, hay que hacerle la circunferencia como para entrar con una llave y lubricar el rovirete, bueno, distintas situaciones. Esto es lo indicado. Este kit viene muy bien en la caja de plomería. Después tenemos una herramienta que yo no le hago mucha prensa, pero es muy útil. Todos saben que esta es una tijera para cortar caños de polipropileno o de termofusión. A mí me gusta trabajar a la antigua escuela con arco de sierra, pero bueno, en lo que es termofusión hay que utilizarla. ¿Por qué? Porque no deja residuos en el corte. Es una cizalla que mediante el crique, bueno, se me dificulta abrirla con una sola mano, pero hace un crique, uno va apretando, la cizalla va penetrando en el caño y lo corta perfecto, sin dejar ningún tipo de rebabas. Después, bueno, esta es una pinza que es muy útil. Los que habrán tenido que lidiar alguna vez con el tema que voy a comentar me van a entender. Esta es una Bahco 231 que merecería un video aparte, pero para lo que yo la uso particularmente es cuando por ahí tenemos que hacer alguna reparación en algunas griferías. ¿Y qué pasa? No hay manera de aflojar el volante del vástago. O sea, no hay manera. Y antes de romper algo, lo que yo hago es tratar de separar todo lo que pueda la campana, o sea, que separe la campana hasta tocar con el volante, y con esta aflojo el hexágono que ajusta el vástago. Una vez que tengo el vástago afuera, hago lo pertinente, ya sea pegar un golpecito o lubricar, o bueno, uno toma medidas de otra manera con la pieza en la mano. Bueno, una de mis amadas pico del oro Stanley de doble cremallera de 10 pulgadas. Esta trabaja permanentemente. Como digo siempre, tengo un par porque no dejo que se deterioren hasta el punto de que no sirvan. Me gusta jubilarlas y que siempre tengan otra función. Por ahí, cuando ya pierden el filo, porque las herramientas se desgastan también,
ya forman parte de otra caja de apoyo o por ahí quedan en el taller o bueno, tienen otra función. Pero nunca dejo que la herramienta se deteriore a niveles que no se puedan recuperar o que queden obsoletas. ¿Qué tengo acá? Esta es una terraja de 3/4 de la línea Sano Gas. Bueno, es media rústica, pero créanme que la tengo porque entra en lugares que ni la estrella ni la terraja común convencional entra. Y bueno, en la foto del blister la muestran manejándola con una Stilson. Esto debe ser una tuerca de más o menos, sin exagerarle, 42. Imagínense meter una llave Stilson tipo 142 para girar un caño de polipropileno de 3/4, me parece un poco exagerado. Yo lo que tengo es un fierrito que lo cruzo por esos agujeros y la hago girar. Pero no puede faltar porque generalmente en los termotanques a veces están conectados directamente a la salida de los pilares con materiales de polipropileno y la temperatura los cocina. Y bueno, no es necesario tener un elenco de terrajas, sino que con esta podemos trabajar muy bien. Bueno, jueguito de Cali Suárez, que hoy les voy a decir que es un jueguito de Cali Suárez y nada más. Después en videos posteriores mostraré cada uno de ellos y cuál corresponde, por ejemplo, a una hornalla de 3000 calorías, a un horno, cuál corresponde al quemador de un termotanque, al piloto de una estufa, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Bueno, pinza de punta chata. Con cierta... Hay unas pinzas que uno cuida un poquito más, dado que, bueno, por ahí en el trabajo de plomería nos encontramos con algunas tareas de electricidad, como mencioné recién, como puede ser el cambio de una bomba centrífuga, una bomba periférica, incluso hasta un automático de tanque. Hay electricistas que no lo quieren hacer porque hay que saber de regulación y bueno, hay que tener unas herramientas que uno cuida un poquito más porque la plomería es un poquito más rústica que la electricidad. Entonces están las herramientas que las vamos a poner acá para trabajar con la electricidad cuando surge en la plomería. Por ejemplo, esta pinza de puntas. Bueno, una pinza obviamente no puede faltar, ya sea para cuando uno está desarrollando una cañería o algo, o tenga que atar un alambre o asegurar algo, o no sé, cortar un precinto. Una pinza no puede faltar. Si la ven así es porque la lubriqué, porque estuvo trabajando dentro de agua y nada, no quería que se oxide, ni que se agarre, ni que trabaje mal. Bueno, un alicate. Este es un Stanley de la línea profesional que ya en la caja de electricidad no cumple la función como corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Desciende a la caja de plomería, donde todavía tiene una vida útil muy larga. Pinza Baco de 2 posiciones, bueno, para caños de media, en lugares poco accesibles, créanme que es una linda opción. Yo habitualmente no tengo esta en esta caja, tengo la Sony, que me encariñé mucho con esa herramienta, pero bueno, manos anónimas la han agarrado, no sé, estoy en comunicación con el cliente donde estuve trabajando y me la va a recuperar o me la va a reponer, me dijo, pero yo quiero la mía porque soy de los que cree que ya esa herramienta tiene mi energía y bueno, perdónenme si me consideran un loco, pero bueno, es así. Cinta métrica, hasta 5 metros como mínimo, infaltable. Si fuese la caja grande, les aconsejo tener más de una medida de cintas métricas, dado que bueno, se necesita a veces medir distancias
mucho más largas a 5 metros. Con una de 5 metros podemos trabajar cómodamente dentro de un baño, por ejemplo. Pero bueno, tengan en cuenta una segunda pico del oro de apoyo, porque siempre para trabajar se necesitan dos, obviamente. Hay muchas herramientas de las cuales se necesitan dos, pero bueno. Esta es una llave que ya muchos la conocen, yo hice un video de esta. Es una llave bajo mesada que ajusta o afloja los flexibles. Y este hexágono no es así arbitrariamente, sino que es hexagonal porque en los prolongadores de canilla, para no agarrarlos con una pico del oro desde su exterior y rayarlos, en el interior, si el prolongador es de buena calidad, el hexágono entra en esta llave y uno obviamente la gira con una francesa y le da el ajuste correspondiente. Bueno, tema francesas en lo que es plomería del hogar. Las de 10 pulgadas son las que generalmente se trabaja cómodo en los flexibles de 3/4. Ya sea en un termo, ya sea en un calefón. 2 francesas de 3/4 no pueden faltar. Si ustedes quisiesen simplificar la caja, podrían tener la de 10. Y estoy revolviendo. Y la de 12. O sea, podrían trabajar obviamente porque si abre lo que abre la de 10, la de 12 lo va a abrir seguro. Pero ¿qué pasa? Se pueden encontrar con que la de 12 sea incómoda para el lugar donde necesitan trabajar con la de 10. Entonces lo correcto es tener 2 francesas de 10, y alguna de 12 para alguna circunstancia que pueda surgir. Pinza de punta larga, que no es la que utilizamos para electricidad, sino todo lo contrario. Esta la utilizamos en las griferías, donde necesitamos por ahí sacar una válvula que quedó trabada, un cuerito que quedó clavado. Utilizamos esta pinza de punta larga. Digo utilizamos porque calculo que algún colega debe compartir lo que estoy diciendo, y si no, bueno, es lo que yo utilizo, no es que trabaje con alguien más ni nada. Así que bueno, esta entre paréntesis es una pinza Metz, muy buenas herramientas, ya voy a hacer un video de ellas. Bueno, tenemos más llaves de 2 bocas con medidas no aleatorias. Esta es para la entrerrosca de 3/8 media. Esta iría perfecto. Es la llave que se utiliza cuando no hay lugar para que entre una francesa. Bueno, acá tenemos la segunda de 10. No podría faltar, porque suele haber uniones doble grandes, por ejemplo cuando uno va a hacer un cambio de cocina. Ahora ya se está instalando todo lo que es cocina con flexible aprobado Dinatécnica. O sea, pero bueno, están los que instalan con unión doble o que se instalan en forma rígida. Y vamos a necesitar una buena apertura. Y una Stilson no viene nada mal, no pesa, no ocupa espacio, de buena marca. Esta es una, no sé si por el brillo, pero es una marca Gedore, que la tengo hace muchísimo y créanme que cumplió siempre con los objetivos pensados. Bueno, pico del oro pero de 12 pulgadas, muy necesaria para uniones doble grandes de polipropileno, donde por ahí la Stilson lastima, para apretar alguna tuerca de válvula de mochila, de descarga, y bueno, para por ahí apretar algún accesorio de polipropileno cuando estemos armando algún colector de tanque o algo de eso. Vamos a necesitar una apertura generosa, dado que bueno, en 1,5 pulgadas, que generalmente son los colectores, se trabaja con esta mordida. Ya cuando es algo un poco más grande, porque por ejemplo
Los accesorios son grandes, imagínense las uniones dobles. Hay casos, como por ejemplo los caños que se utilizan para las válvulas de descarga de inodoro, donde no hay depósito, que se utiliza una bajada de caño de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media. Lo que yo recomiendo es una llavecita cadena. Ya hice un video de eso. Los nuevos suscriptores, si quieren ver, bueno, los invito. Hay alguna que otra cosa interesante para mirar. Una llave para caños. Obviamente en la otra caja están las Robust, que defiendo mucho. Las Stanley, que también defiendo mucho. Y hay alguna que otra 141, 142. Pero en esta tengo una de la marca Sanogas, que es el segundo modelo que yo tuve en mi carrera. Las primeras eran todas amarillas. La compré allá por el 2000. Esta, bueno, la debo haber comprado, no sé, algunos años posterior, cuando jubilé a la amarillita y ya empezó a andar el negocio y bueno, pude reunirme con herramientas de mayor calidad. Es una herramienta que conservo con mucho cariño y así como la ven, nunca me dejó tirado. Caños que parecían que se iba a doblar como una banana y la llave, miren lo que es. Perfecta. Bueno, pinza de 2 posiciones, donde comenté que entraba perfectamente en caños de media la de 8, bueno, esta de 10 entra perfecto donde no se puede trabajar con caños de 3/4, esta es una muy buena opción. Ejemplo, cuando hay que tener algún caño para poder ajustar dentro de una pared que uno picó un poquito y va a cambiar una pieza. Los que estamos en esto sabemos que ahí sí o sí lo que vale es la maña y un surtido de herramientas, dado que por ahí hay que meter un acopla rápido o no sé. He colocado acoplas rápido en T donde tenía que girar para apretar y bueno, esta pinza como ataca frontal me ha sido muy útil. Lo mismo que si la tengo a mano. Sí, la tengo a mano. Esto es una francesa de 10 pulgadas a 45 grados. Créanme que una vez que utilizan estas, se le van las ganas de utilizar las rectas. La palanca que se ejerce es espectacular. Tengo algunas, son de calidad polaca, no llego a ni distinguir lo que dice ahí ni entenderlo, obviamente. Pero hay casos muy particulares donde la francesa recta no entra. Créanme que esta es espectacular. O sea, tendrían que experimentar lo que es el ajuste de una tuerca, de un flexible, de un niple, de una entrerrosca con esta, que queda en esta posición, brindándonos una palanca un poco más adecuada a la comodidad del trabajo. Bueno, pinza de punta chata, la otra pertenecía al segmento de electricidad. Esta por ahí se utiliza más en lo que es cocinas, para trabajos de desarmado, dado que a veces hay que sacar la tapa y bueno, algún que otro tornillo se pega, se niega a salir. El elenco de destornilladores que uno tiene a veces no lo afloja, pero no porque sean malos, porque estamos trabajando con destornilladores Total Bremen y bueno, no lo afloja porque se pega. Francesa de 8. Para todo lo que sea flexible de media, créanme que la francesa de 8 va bárbaro. Podrían utilizar la de 10, pero es muy fácil pasarse de torque. Y la famosa frase es, cuando estén ajustando un flexible, no lo maten demasiado. Denle la posibilidad a que quede flojo y gotee. Entonces después corrigen y le dan el cuartito de vuelta necesario. Pero si ustedes agarran y le dan, y le dan, y le dan, y le dan, ya está. Ya cortaron la guarnición, ya no van a tener la posibilidad de corregir
van a tener la gota eterna. Entonces, bueno, permítanse arrimarlo, ajustarlo apenas, ver que pierda la gotita y después terminar el ajuste. ¿A qué iba con todo esto? Que con la de 10 también se puede trabajar obviamente flexibles de media, pero ¿qué pasa? Se estarían pasando de torque muy rápidamente, casi sin darse cuenta. Otra francesa de 8. A veces se necesita tener 2. ¿Y por qué? Porque a veces en muchas casas pasa que quedaron cortas las conexiones y plomeros dejaron un flexible, una entrerrosca y el flexible de la monocomando conectando a esa entrerrosca. Entonces, bueno, hay que tenerse con una, ajustar con la otra y así sucesivamente. Obviamente, para aguantar el ajuste de la de 8 se podría utilizar la de 10, pero el elenco de herramientas que uno maneja en esta caja corresponde tener 2 francesas de 8. Después, bueno, tenemos la fresadora para cuando uno haga un cambio de válvulas o cueritos, entre paréntesis, se permita fresar el asiento y quede un trabajo como corresponde. Porque si no, siempre queda la gotita y uno le tiene que andar diciendo al cliente, ya se va a sentar, ya se va a sentar. Y el cliente no queda convencido que es un periodo de tiempo. Sumado a que si uno está fresado, lastima a la nueva válvula y bueno, al poquito tiempo se encuentran con el problema de nuevo. Hoy en día cambiar un cuerito o una válvula tiene su costo. Tiene su costo porque lo que se puede romper es muy caro. Antes, cuando yo empecé a trabajar, eso se hacía a modo de cortesía porque era la apertura de una puerta a un trabajo más grande. Hoy en día se rompe algo y créanme que se pierde el día de trabajo por cambiar una válvula. Entonces hay que tener conciencia de lo que se hace y por qué se hace. Bueno, una espátula. Todos conocen el uso de una espátula, pero les puedo describir una situación. Cuando saquen un inodoro se pueden encontrar con que el plomero anterior llenó todo con silicona y obviamente la espátula sirve para barrenar todo ese exceso que hay. Y bueno, lo único que sirve de esa situación es que tenemos el dibujo en el piso de dónde va a ir el inodoro. Con esto lo pueden limpiar. Destornillador largo y plano, ¿para qué? Para apretar, ajustar o sostener los tornillos de una mochila. El que tuvo que trabajar en una mochila solo sabe de lo que estoy hablando, dado que, bueno, cuando uno aprieta las tuercas o las mariposas de abajo, puede llegar a girar el tornillo de arriba. ¿Y cómo hacemos para tenerlo si estamos solos? Con este destornillador largo que sobresale arriba y con la otra mano apretamos abajo. Después, bueno, lo que ya nos queda es la cinta aisladora, que no sé si es la misma o tengo 2 rollos, porque ya me habrá pasado que en alguna oportunidad tuve que salir a comprar. Destornilladores para distintas situaciones, como por ejemplo aflojar volantes de griferías. Tendría que haber puesto, pero bueno, las ansias de hacer el video y que ya la caja estaba completa y bueno, llegar tarde y ese tipo de cosas me impidió poner acá adentro una valijita que yo tengo con un jueguito de tubos de 1/4 y unas puntas, no puntas porque no me gusta esa tecnología, sino que tengo una valijita que ya la mostré en otro video con un jueguito de llaves Allen y un jueguito de llaves Torx, que se utiliza mucho porque hay mucho prisionero en las griferías que viene en tornillitos Allen. Bueno, el PH2 para aflojar los volantes va espectacular. Tenemos hoy en los comentarios estaba hablando de esto, de los Celestales, que son muy buena marca
producto del video o la charla que tuvimos ayer sobre DPH. Después salió el Celestal, que es cromo, vanadio, molibdeno. El molibdeno, bueno, por los problemas y los temas ya conocidos, se dejó de utilizar, pero este destornillador es prácticamente irrompible con un uso coherente. Me ha pasado de encontrarme con tornillos muy ajustados. Bueno, ese es una barra hexagonal, pero créanme que eso de imprimirle torque con una herramienta más nunca dio resultado, al menos a mí, sino que simplemente, bueno, es hexagonal y listo. Pero la finalidad de esto es que uno pone una francesa y le ayuda a girar, pero se barre. Esto es para aflojar algún tornillo de, por ejemplo, las cocinas. Cuando uno las instala con flexible, tiene que fijarlas. Y bueno, antiguamente no se fijaban con tirafondos, se fijaban con tornillos que generalmente están pegados por la grasa. Situaciones varias. Bueno, una hoja de sierra. No puede faltar una hoja de sierra, muchachos. Ya sea para rayar una rosca en un tubo y que el teflón o el cáñamo se ajusten y no se muevan, o para tener de repuesto, o para cortar algo donde no entra ni la moladora, ni el arco, ni nada. No puede faltar una sierrita y no está nada barata, entre paréntesis. Después, bueno, queda un elenco de destornilladores que yo algunos los utilizo en lo que es la parte de electricidad. Son los que tienen las puntas más cuidadas. Estos largos, estos son destornilladores largos de 200 milímetros de largo. Yo los utilizo cuando hay que apretar tornillos dentro de una estufa. Siempre tengan destornilladores largos, que son tan importantes como los cortos, créanme. Bueno, francesita de 6 pulgadas. Siempre hay que hacer algún ajuste en algún retén, en algún vástago, donde la de 8 por ahí tiene otra función. Esta cumple con otros, se ensució un poquito y se traba ahí está. Cumple con otros objetivos. A veces es importante tener una francesita de 6 pulgadas. Después, por distintas circunstancias, quedaron llaves estriadas, que por ahí no se usan mucho, pero por ahí hay que apretar algún tirafondo. Uno se encuentra con que de pronto le dicen: ¿me podrías colgar el soporte de la TV? Sí, a mí me encanta trabajar y tengo las herramientas, pero me llamaste en concepto de plomero. No, bueno, pero ya que está, no te conozco hace tan mal. Entonces queda la llave estriada de apretar los tirafondos de los soportes de los LCD, donde esto, bueno, debería ir en una caja de